estudiante y estudiante materia. ¿Cuál es la cardinalidad? Háganse esta pregunta. Háganse siempre esta pregunta. Miren. Un registro estudiante, o sea, un registro de estudiante, un estudiante particular. ¿Cuántas veces puede salir aquí la cédula? Varias veces. Por lo tanto, una fila de allá tiene muchas de aquí. ¿Ok? Y para una fila determinada de estudiante materia, ¿cuántas cédulas de estudiantes pueden salir en una fila? Una. Entonces, un estudiante materia puede tener solo un estudiante asociado. ¿Ok? Y un estudiante, como puede salir muchas veces aquí, puede tener muchos estudiantes materia asociados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Okay? Entonces la relación es 1 a muchos. Entre estudiante materia y materia, ¿qué relación tengo? O sea, están diciendo muchos. Entre estudiante materia y materia. Muchos a 1. ¿Ok? O sea, a ver, vamos a razonar. Una materia, en estudiante materia, ¿cuántas veces puede salir, en cuántas filas el código de la materia? Muchas. Por lo tanto, una materia puede tener muchos estudiantes materia. Y un estudiante materia, ¿cuántas veces puede salir el código de una materia en una fila solamente? Una sola vez. No puedo poner base de datos, coma tal cosa, coma tal otra. No hay mucho error. ¿Sí? Entonces la relación es una materia, muchos estudiantes materia, un estudiante materia, una materia. Y un estudiante materia, un solo estudiante. Y un estudiante, muchos estudiantes materia. O sea, 1 a muchos, muchos a 1. ¿Y eso qué es? Es una relación, muchos a muchos, entre estudiantes y materia. ¿Se dan cuenta? Y eso que está ahí en el medio, que se llama estudiante materia, es lo que a mí me gusta llamar una tabla intermedia. La tabla que me sirve para hacer la relación muchos a muchos. Noten que en las relaciones 1 a muchos no me hace falta nada en el medio. Me hace falta que una de las dos tuplas tenga una relación a la otra. ¿Ok? En las relaciones 1 a 1, o 0 a 1, 1, o 0 a 1, 0 a 1, etc., tampoco me hace falta una tabla intermedia. Lo que me hace falta es que una de las dos tablas tenga una referencia a la otra. En las relaciones 1 a muchos es evidente quién tiene que tener la referencia de un lado al otro. No hay duda. Para que exista una relación 1 a muchos, no, miento, muchos a 1 entre profesores y departamentos, la relación tiene que estar, o sea, la referencia tiene que estar en profesor. El profesor tiene que tener un código de departamento que apunta, que es clave foránea, que apunta aquí al código. No hay de otro, no lo puedo poner al revés. Pero la jefatura del departamento la puedo resolver de dos maneras. Hay una mala y hay una buena. Vamos a estudiar cuáles son las ventajas y las desventajas. Fíjense. ¿Qué pasa si yo pongo en lugar de en el departamento cédula jefe, yo pongo en profesor otra columna más, que es código departamento jefe? O sea, si lo digo coloquialmente, código del departamento del cual este profesor es jefe. Es una referencia, ya lo ven. Si el profesor es jefe de un departamento, pongo el código del departamento. Si el profesor no es jefe de ningún departamento, pongo nulo. Ese es un uso de los atributos nulos. Ventajas y desventajas de tenerlo como está aquí o de tenerlo de la otra forma. Arriba se estaría agregando fases y que no muchos lo van a tener, pues. Exacto. Fíjense en algo. Si yo asumo que todo departamento tiene que tener un jefe, o sea, obviamos este nulo y suponemos que ahí arriba hay 20 registros y 3 departamentos, ¿ok? Fíjense, todos los campos cédula jefe en esta construcción van a tener una cédula, no hay de otra.
Pero si yo lo hago al revés, allá arriba voy a tener 17 registros que van a tener código del departamento del cual son jefes nulo, porque no son jefes de ninguno. Y solo 3 registros van a tener el código de su departamento respectivo. ¿Sí me sigue? Entonces, ¿dónde creen que es mejor? ¿Cuál creen que es la mejor estructura? Esta. Cuando uno hace relaciones uno a uno y uno tiene que decidir de qué lado pone la referencia, generalmente uno sigue este razonamiento. Uno dice, si la pongo de este lado, voy a tener nulos. Si la pongo de este lado, no voy a tener nulos. O trata de minimizar o maximizar la cantidad de nulos que, perdón, minimizar, uno va a tener. ¿Ok? Sí, minimizar. Entonces, bueno, fíjense, ya sabemos hacer en el modelo relacional relaciones uno a muchos, relaciones uno a uno, con sus respectivas variantes. ¿Ok? Y relaciones muchos a muchos. Ahora yo les digo, ¿qué pasa si yo quiero poner la cardinalidad? O sea, yo quiero decir que un profesor puede pertenecer a un departamento solamente. ¿Ok? Pero un departamento tiene que tener entre 3 y 20 profesores. Eso sigue siendo una relación uno a muchos. Si yo te digo, mira, un profesor, o sea, generalizando, un profesor pertenece a un departamento y un departamento puede tener entre 3 y 20, si lo ves desde el punto de vista general, el tipo va a tener entre 3 y 20, o sea, va a tener muchos. Lo que estoy haciendo al decirte entre 3 y 20, estoy afinando esa cardinalidad. ¿Sí me sigue? El modelo relacional, lamentablemente, no me da una forma de establecer esas restricciones. ¿Ok? Yo puedo modelar una relación uno a muchos, una relación uno a uno, inclusive quizás una relación 1 a 0,1, potencialmente, muchos a muchos, pero relaciones con cardinalidades específicas no las puedo modelar. Eso lo tengo que modelar más arriba. Mi aplicación, cuando voy a crear un departamento, si no le asocio al menos 3 profesores, no me deja. Y si voy a añadir un profesor a un departamento y el departamento ya tiene 20, no me deja. ¿Ok? Pero sigue siendo una relación uno a muchos, o muchos a muchos, o lo que sea. O sea, si ustedes manejan esos 3 constructos, uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos, tienen el camino abierto. ¿Vale? O sea, lo que trato de decir son 3 simples conceptos que tienen que manejar en el fondo. Bueno, uno se pregunta cosas como que en materia y en estudiante está muy claro quién es la clave primaria. Pero y en materia, en estudiante materia, en SMAT, ¿cuál será la clave primaria? ¿Cómo? Fíjense en algo. Si ponemos el código de la materia como clave primaria, seguimos teniendo una relación muchos a muchos. ¿Se van a poder repetir registros con el mismo código de materia? No. Así que entonces lo que voy a tener es una relación uno a muchos. Si ponemos la cédula como clave primaria, seguimos teniendo una relación muchos a muchos. Es el mismo razonamiento. Fíjense que si lo hago de esa manera, este registro no va a ser posible. Entonces, ¿cuántos estudiantes puede tener, o sea, cuántos SMAT puede tener un estudiante? 1, ya no muchos. Y por cada uno de esos 1, entonces uno sí puede tener múltiples materias, así que 1 a muchos. La única forma de que esto sea en verdad una relación muchos a muchos es que la clave sea la combinación de las 2 claves foráneas. O sea, yo puedo tener la misma cédula repetida siempre y cuando no se me repita el código de materia. Y puedo tener el mismo código de materia repetido siempre y cuando no se me repita la misma cédula. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Díganme algo.
¿Y si yo quiero registrar la nota que saca el estudiante en esa materia? No, ahí mismo, en el de la mitad. Por eso la mitad se abre otra vez. El de la mitad. ¿Otra columna? Otro atributo. Se abre otra columna donde yo coloco la nota del estudiante. ¿Bien? Y esa es más parte de la clave. Me basta con... Obviamente aquí hay reglas, o sea, fíjense que quizás relacionar a un estudiante con una materia no tiene mucho sentido. Tiene sentido relacionar al estudiante con una sección. Y la sección corresponde a una materia. Vale. Pero el concepto de la relación es lo que en verdad me interesa. ¿Preguntas hasta aquí? Bien, fíjense que hablamos de las claves primarias y entramos a hablar de las claves primarias. Caímos a las claves foráneas y entramos a hablar de las claves foráneas. Ahora regresamos de nuevo y terminamos hablando de las relaciones entre las tablas. Ahora regresamos a cosas que deben cumplir las relaciones para hacer relaciones. ¿Okay? Una de ellas es el orden. El orden de las tuplas es absoluta y totalmente irrelevante. Uno no puede contar con que las tuplas vengan en cierto orden particular. Y yo tengo un ejemplo muy puntual al respecto. Nosotros estábamos desarrollando un sistema en MySQL, o sea, el sistema tenía que funcionar en Oracle. Destino final. En aquella época, Oracle era muy pesado para el hardware que uno tenía en las estaciones de trabajo. Tengo que decir, nosotros teníamos estaciones de trabajo bastante baratas. ¿Okay? Y la solución que encontramos fue desarrollar con MySQL, que es mucho más liviano, y a último momento migrar a Oracle. Pues claro, uno programa en MySQL pensando en que sabe uno que va a migrar a Oracle después. Es consciente de eso. MySQL es más liviano, así que uno lo podía tener instalado en su máquina y borrar, crear, etc. Si yo montaba Oracle en mi máquina, me ponía a correr algo y me tenía que ir a tomar un café. ¿No hay cuenta? El 90% de los recursos de la máquina se lo estaba llevando Oracle. Bueno, hacemos nuestro sistema, etc. Cuando lo migramos a Oracle, nos damos cuenta que eso no está funcionando. Y eso no está funcionando porque hay ciertas tuplas que están saliendo desordenadas en el sistema. Entonces nos damos cuenta que resulta y pasa que MySQL está devolviendo las tuplas siempre en el mismo orden en el que se fueron insertando. ¿Se dan cuenta? Mientras que Oracle las devolvía casi que en un orden aleatorio. Entonces la moraleja aquí es, bueno, el orden de las tuplas es irrelevante. O sea, ustedes no pueden programar pensando en que el manejador de base de datos les va a dar las tuplas en cierto orden. Si necesitan las tuplas en cierto orden, asegúrense, de alguna manera, de definir o de garantizar ustedes ese orden. ¿Vale? O sea, condición, o sea, regla, el orden de las tuplas, no cuenten con eso. ¿Bien? Y una que también es obvia es que los valores de los atributos deben pertenecer al dominio definido para cada atributo. En pocas palabras, si yo tengo una columna, el número de teléfono, y en alguna de esas filas meto una fecha, ¿estaré bien o estaré mal? Estaré mal, ¿ok? Si la columna es número de teléfono y el dominio son los números de teléfono, metan número de teléfono. ¿Okay? Bien. Y además, otra cosa, ¿ok? Es que un mismo dominio puede potencialmente ser usado en diferentes atributos, independientemente de que exista una relación de claves foráneas o no. O sea, yo puedo tener dos tablas que tienen fecha. El automóvil tiene fecha de registro y la persona tiene fecha de nacimiento. El dominio, conceptualmente, de ambos atributos es el mismo. Pero eso no quiere decir que hay una relación. ¿Sí me explico? La fecha de nacimiento tiene algo que ver con la fecha de registro del automóvil, en lo absoluto.